Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan. Acá solamente pongan sí o lo que sea y confírmenos, por favor. Ok, perfecto. Nos confirman que nos escuchan bien. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Sean bienvenidos a esta clase maestra del programa de e-commerce impulsado por datos. El tema de hoy es cómo gestionan los gigantes del e-commerce a partir de la data. La charla de hoy estará a cargo de Pamela Flores, CEO y co-founder de Pulsar Innovation, y también nos va a acompañar Carlos Calderón, codirector de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Si tuvieran cualquier duda durante la sesión, pueden dejarle la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla vamos a tener una sección para responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a poner en sus pantallas, pero que también les vamos a mandar el link por el chat. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy paso a Carlos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas noches con todos los que ya están conectados. Un gustazo estar en este espacio, particularmente hoy, que vamos a tener una invitada de lujo, a quien voy a empezar, por supuesto, saludando. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches desde Lima. Sé que estás fuera, así que, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Sí, estoy en Dallas esta vez por temas familiares después de pandemia, así que estoy feliz de poder acompañarlos, aunque sea una hora de diferencia, pero para llegar a ustedes con este tema tan importante. Genial, genial. Gracias por esa deferencia y bueno, permíteme salir de unos protocolos antes de empezar con la charla. En principio, agradeciendo a UTEC, a la Academia de Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial de UTEC y a UTEC por permitir este espacio, la convocatoria y las facilidades. También para contarles a todos nuestros participantes que hoy día vamos a hablar de e-commerce, ¿no? Y de un enfoque muy particular de e-commerce, gracias a tu experiencia, Pamela. Para quienes no lo saben, pues Pamela tiene más de 16 años dirigiendo y contribuyendo en empresas, equipos y proyectos para startups y compañías de Fortune 100 en Estados Unidos, Perú y Brasil. Ella ha sido ex gerente senior en Amazon, ha sido directora de operaciones y co-founder de Linio en Perú y además country manager de Mercado Libre en Perú. Una larga trayectoria, una amplia trayectoria en el mundo del comercio electrónico, con los pioneros en América Latina y en el mundo con Amazon. Así que vamos a disfrutar hoy día de todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Hoy día ella es CEO y co-founder de Pulsar Innovation, una consultora con foco en e-commerce, estrategia y transformación digital, tal como lo anunció Ignacio al empezar esta charla. Solo para terminar con esta parte, vamos a darle la palabra un minuto a Pamela para que nos cuente un poquito sobre su entendimiento y su visión del comercio electrónico después de la pandemia, sobre todo, que cambió, trastocó todos los fundamentos que ya venían de antes, para luego, por supuesto, y esto es una invitación a todos los presentes, a atender una sesión de preguntas y respuestas, siempre previamente permitiéndole a UTEC que tenga oportunidad de presentar la información de su programa, del cual hablaremos más adelante, pero obviamente vinculado a este tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, vinculado al mundo del comercio electrónico, ¿no? El programa se llama e-commerce impulsado por datos. Pero ahora mismo lo que toca es escuchar a Pamela y luego los invito, por supuesto, a usar el botón de Q&A en la parte inferior de su pantalla para que puedan hacernos llegar sus preguntas. Yo con mucho gusto moderaré esta charla. Mi querida Pamela, muchísimo gusto nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor. Gracias, Carlos. A ver si puedo compartir pantalla rápidamente. Ok. Ya está. ¿La pueden ver? Perfectamente. Ok, comencemos entonces. Pasemos de frente a la carne porque yo creo que es importante hacer esto de frente a la arena, ¿no?
Estamos hablando de que con pandemia todo se disparó, todo es digital, todos venden en internet. Pero la verdad de la milanesa, como dicen, es que el 90% de las marcas de e-commerce fracasan en los primeros 4 meses de lanzamiento. Eso lo hizo Forbes el año pasado. Y todo el mundo dice, bueno, e-commerce, todo el mundo está entrando, pero en 4 meses pierdes, ¿no? Y un número que es bastante relacionado y que tiene que ver con eso también es, no solamente en e-commerce, sino todo lo que es el tema digital, estamos viendo lo mismo. Según Forbes también, el 84% de las iniciativas de transformación digital fracasan. Son números enormes, grandes, y que pueden asustar a cualquiera que quiera entrar. Pero el tema aquí no es tanto a veces de si utilicé la metodología adecuada o si es agile o es otra cosa más, o si tengo el ERP adecuado, sino es algo mucho más fundamental y que los grandes del e-commerce y los grandes de la empresa, del mundo digital en general, puede ser fintech, etcétera, han entendido muy, muy bien. Entonces yo voy a pasar a la siguiente slide para preguntar, ¿qué es ser data driven? ¿No? Y aquí yo quiero invitarlos, no sé si están ya conectados, a que entren un ratito quiero hacer una encuesta en live a todo el mundo, y no sé si han entrado a Menti, pero quiero ver cuánta gente piensa sobre lo que es ser data driven. Es una palabra en inglés, pero si es que la han escuchado, quiero que compartan conmigo. Yo voy a entrar al indicador, entren ahí a www.menti.com y usen ese código, y en 10 palabras o menos, dígame qué significa ser data driven. Vamos a hacer un salto súper fuerte para ver qué es lo que se siente ser data driven, qué es lo que se entiende, si es en inglés o en español. Pero vamos a hacer ese cambio un ratito. Y yo quiero ver a ustedes, si es que ustedes comienzan a hacer esto, yo puedo comenzar a verlo live. Así que si se animan, láncense. 10 palabras o menos, no tienen que ser científicos, no tiene que ser técnica, sino qué es lo que entienden ustedes por eso. Ok, vamos viendo, usar datos históricos para tomar decisiones, toma decisiones estratégicas basadas en datos, empresas que toman decisiones basadas en datos, ok. He Decisiones copiado el atadas en datos código históricos. lo he copiado el código en el chat para que sea más fácil para todos. 92579089. Manejar base de datos, sector en base a data recolectada, tomar decisiones basadas en datos, promoción de datos, usar datos para tomar decisiones. Yo creo que se está viendo la tendencia. Tenemos para tener mucho más, yo los voy a recolectar, podemos juntar, pero es en verdad muy interesante cómo esto se va viendo. Ciencia de datos, proceso de decisión basados en información data real, manejarse en base de datos, monetizar. Monetizar es un buen punto ahí. Tomar decisiones en base de datos, decisiones base de datos, base de datos. Comparar y procesar datos. Ok. Yo creo que vamos en la dirección adecuada. Y eso es perfecto porque es lo que yo quería entender. Pero va un poquito más allá. Eso está muy bien porque se le he pedido que son 10 palabras. Yo sé que estoy siendo bastante agresiva con 10 palabras, pero ya hay libros enteros en base a eso. Y Carlos, creo que tú tienes muy buenas recomendaciones. Por si acaso sigan a Carlos en LinkedIn. Tiene muy buenas recomendaciones sobre qué leer. Vamos a hacer entonces un salto. Yo creo que siguen entrando más, pero yo creo que estamos por la misma vena. Decisiones a base de datos. Pero hay algo que es un poquito más y eso hace que las compañías que son gigantes sean muy buenas y de eso se trata esta charla, ¿no? Entonces regresamos a esto y les doy un quote de Harvard Business Review que dice, la esencia de la transformación digital, y eso aplica también a lo que es e-commerce, es convertirse en organizaciones data-driven. ¿Qué significa esto? Que las decisiones más importantes, las acciones y los procesos son muy fuertemente influenciados por data, ¿no? Y data insight driven, o sea, en el sentido de que la información basada en data, más que en la intuición humana. Y aquí estamos hablando no solamente de tomar decisiones, estamos hablando de tomar acciones y los procesos. Y para que eso suceda, no lo hace un equipo de BI o no lo hace solamente la gerencia. Eso se hace a nivel organizacional, todos. Desde que recibe las órdenes en recepción hasta la persona que te entrega los paquetes en la casa. Todos tienen que pensar en las acciones lineadas a datos, tomadas en datos. Y eso es lo que yo he aprendido de trabajar en las compañías que han trabajado y las compañías asociadas también. Y esta vez lo que yo voy a hacer es hablar de mi experiencia, de lo que yo he vivido en esas 3 compañías y en los que son realmente muy buenas, comenzando primero con Linio, después con Mercado Libre, después con Amazon, pero es que realmente para que esto funcione, no lo hace contratar un equipo de 5 personas para que te vengan a armar un nuevo sistema, sino que tiene que ser una transformación cultural basada en data.
Y eso aplica a todo tipo de empresa, especialmente para el e-commerce. Entonces hablemos de Linio. Linio, nosotros trabajamos hace ya unos años y trabajé en el área de operaciones, pero lo que hicimos con Linio antes de que adquiriera Falabella, esa compañía, fue entrar a un mundo de competencia súper fuerte donde el único jugador era Mercado Libre realmente y comenzar a hacerlo eso mucho más agresivo. Entonces, yo les voy a hablar de 3 cosas que para mí, desde el punto de vista LATA, Linio hizo muy bien, ¿no? Había mucho espacio para mejorar, pero 3 cosas que hicimos muy bien desde el punto de vista de los procesos de mejora fueron la gestión de operaciones, finanzas y fraude y NPS. La gestión de operaciones, cuando entramos, la verdad es que Linio era bastante corazón, se vivía por sus clientes, pero no teníamos muchos sistemas. Y lo que realmente fue un reto para Linio y lo hizo muy bien fue comenzar a sistematizar todas sus operaciones y unir todo y comenzar a medir todo. Entonces, no solamente era vender y entregar, sino qué pasaba en cada paso del proceso eh, y tener todo en métricas, incluyendo el reto era incluir en la medición también a nuestros proveedores de delivery, porque Linio en ese tiempo no tenía motorizados, etcétera, y pedirles que ellos también fueran automatizados, que se conectaran a la nube, que tuvieran APIs, ¿no? Y ese proceso que era muy manual se comenzó a automatizar y la idea era que cada vez que pudiéramos tener visibilidad de las operaciones, esas estuvieran en línea. Después de que hicimos eso en ese proceso, fue subir todo eso en un RP de todas las operaciones y darle acceso a servicio de cliente a este RP. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos visibilidad del cliente y sabíamos dónde estaba su red y el servicio de cliente podía ver eso, podía responder. Y lo que hicieron muy bien entonces el servicio de cliente, nosotros le dimos carta libre para que ellos pudieran tocar todas las partes del sistema para poder traquear una operación. Y no les digo que éramos perfectos, pero lo que sí hizo Linio fue comenzar a ser súper eficiente en la visibilidad de cada punto de la operación. Entonces, y servicio al cliente comenzó a educar realmente a toda la compañía sobre la importancia de tener todo en línea, ¿no? Yo me acuerdo que a veces no éramos perfectos, pero sí teníamos nosotros, para que sepan, nosotros teníamos, en algún momento tuvimos 3.7 contactos por cada orden de compra que teníamos. Es decir, no solamente nos contactaban una vez para preguntar dónde estaba su operación, sino encima nos mandaban un email y nos mandaban un WhatsApp o nos ponían algo en Facebook. Nos contactaban 3.7 veces por cada venta que teníamos. Y eso era brutal. Entonces, desde el punto de vista del cliente, sabíamos que teníamos mucha atención y lo que teníamos que tener era visibilidad, porque tú no puedes resolver algo que no puedes ver. Entonces, lo que hizo Linio en ese entonces fue comenzar a ver, traquear cada punto de la operación y darle acceso al servicio al cliente para poder arreglarlo. Mejoramos esto, bajamos esto a un 0.9 por cada venta, y ahí mejoramos los puntos y lo bajamos a mucho menos, ¿no? Pero sí, de cada 3.7 a un 0.9, no sé si se entiende, pero estamos hablando de que al cliente realmente le dolía comprar en línea y poco a poco fuimos mejorando. ¿Esto qué año fue más o menos, Pamela? Estamos hablando de 2014, 2015. Claro. Y eso fue antes de la compra de Falabella. Falabella nunca hubiese comprado al inicio con ese reto. No, y ya te imaginas, no, o sea, para todos, ¿no? Los que están acá, lo que pasó después de la pandemia, o sea, o durante la pandemia, eso fue una Claro, avalancha, un tsunami. sí. Entonces yo te digo pero ya con la visibilidad tú puedes planificar. Entonces las cosas que han hecho Linio, las operaciones, una vez que tuvieron eso, comenzamos a tener motorizados, comenzamos a tener tiendas oscuras que en Perú fuimos los primeros que tuvimos tiendas oscuras en Perú, porque teníamos data para decir, mira, comenzamos a tener este tipo de entregas en tales distritos, vamos a poner una tienda oscura aquí, vamos a tener motorizados propios, que son caros, dentro de ciertas regiones o ciertas áreas, porque tenemos la data para funcionar eso. Entonces, el reto aquí en línea ha sido tener las operaciones listas y el problema fue en la pandemia que simplemente se desató. Se desató porque nadie se dio mucha cuenta, y eso que Linux fue uno de los menos afectados, de la importancia de la operación. Linux tenía dónde caer, mientras que muchas de las compañías que conocemos tenían muchísimas quejas en el de copy porque o sea, cuando hicieron e-commerce, y eso lo vamos a ver en el curso, cuando te venden e-commerce te venden tu página web, tu campaña de marketing, tu UX, que son partes muy importantes, pero si tú no tienes una base operativa, una parte de operaciones fuerte, estás vendiendo promesas y no puedes cumplirlas.
Y Linio, dentro de la pandemia, fue uno de los menos afectados porque tenía una base mucho más estable de operaciones. No digo que fue perfecto, pero fue mucho más estable porque nadie sabía cómo íbamos a entregar paquetes, pero teníamos visibilidad y teníamos más recursos. Entonces, eso fue una parte importante. Otra parte importante que a veces mucha gente no se da cuenta que entra en e-commerce es la parte de finanzas y fraude. Porque para tú hacer negocio, no estamos haciendo una ONG, tienes que tener visibilidad sobre todo y ver en cada parte del proceso dónde se te cae la plata, ¿no? Entonces, no solamente son las fallas que tú tienes que manejar como un error, sino dónde puede haber un problema de doble contabilidad o pagar, por ejemplo, un servicio que es más caro cuando deberías estar pagando por un servicio más pequeño. Por ejemplo, en paquetería estás pagando por dimensiones large, ¿no? Refrigeradoras cuando estás enviando un proceso de una, no sé, una secadora de pelo. Entonces, y también si es que tú no tienes la contabilidad y la data exacta, es por ahí donde es más fácil tener fraude, sea fraude interno, externo de proveedores o externo incluso de clientes. Los clientes a veces son los primeros en encontrar los huequitos. Entonces, la data hizo que el Linio ajustara la correa para que las operaciones no perdieran, fueran más eficientes, pero también cerrar esos huecos donde habían fraude. Eh, y una de las cosas que se tiene que hacer es tener un equipo de finanzas realmente educado en lo que es la operación de e-commerce, a diferencia de un retail regular, porque las operaciones son distintas, los pagos son digitales, hay muchas maneras de hacer fraude desde el punto de vista digital. Entonces, el equipo de finanzas tiene que saber entender cuáles son los procesos digitales y apoyarse en data. La contabilidad regular ya no funciona, tienen que ser procesos mucho más ágiles y y basados en data, ¿no? Entonces, teníamos en ese tiempo un CFO súper bueno, muy ligado a finanzas, y el equipo de IT trabajaba mano a mano con finanzas. Entonces, cuando a veces hacemos e-commerce, creemos que la plata cae, pero no nos damos cuenta de todas las technicalidades que hay. Eso es un reto muy importante y es algo que, si uno se pone a pensar, los gigantes de e-commerce han incorporado procesos de pago. Estamos hablando de Amazon Pay, estamos hablando de Mercado Pago, estamos hablando de PayPal, todas esas compañías que son los e-commerce del mundo gigante tienen un procesador de pago propio. Ya no trabajan dependiendo o tercerizando el proceso de pago, sino que lo hacen propio. Y eso lo van a ver. Entonces, tú no tienes los grandes jugadores ahora, los Falabella, el Mundo Intercorp, ¿no? Tienen un equipo que hace la parte de pagos y poco a poco van haciendo ese manejo mucho más ajustado. Y un punto que también Linio hizo muy bien, y eso las grandes compañías lo saben, pero las compañías chiquitas no lo incorporan mucho porque a veces no tienen conocimiento, es el NPS, que es el Net Promoter Score. Es básicamente la nota que te pone el cliente después del servicio. Entonces, usualmente uno compra y le mandan una encuesta del 1 al 10, ¿cuánta nota nos pondría para recomendar, no? Y nosotros cuando comenzamos en el 2014 comenzamos con una nota de 28. 28 sobre 100 o 2.8 sobre 10, ¿no? Que es bajísimo, o sea, que estamos casi jalados. Y subimos esto hasta 60. 60 es buenísimo. Amazon como referencia tiene 69, ¿no? Entonces, y eso lo hicimos haciendo visible esa nota. Entonces, porque usualmente esa nota se la manda, si es que mandan la encuesta, se la mandan a servicio al cliente y que el servicio al cliente se encargue de ver cómo la arregla. O a marketing, por último. Pero esta nota realmente es afectada por todos. Entonces, nosotros recibíamos la nota y desagregábamos la nota en base a la data que teníamos y decir, ok, esa nota se cayó porque el producto tenía publicidad engañosa, o porque el cupón de marketing no pasó, o porque el pedido llegó tarde. Y entonces le bajamos la nota a cada equipo y entonces incluso lo que hicimos es bajar la nota del NPS a nivel de data. Estamos hablando de un indicador que mucha gente lo manda, como decía, a servicio al cliente, lo bajamos a cada equipo y los bonos estaban ligados al NPS. Y entonces toda la gente de todos los equipos, estamos hablando de más de 200 personas en operaciones y 200 personas en comercial, comenzaron a poner la atención a la nota del cliente, porque al final del día el e-commerce vive no de las campañas de marketing, vive de que el cliente termine contento con el servicio, ni siquiera a veces con el producto, con el servicio que recibió de la página. Entonces, esa nota tiene que ser algo que ustedes midan, no tiene que ser muy elaborada, pero como cada e-commerce tiene que medirse y tiene que desagregarse a nivel de cada equipo, porque si no, ¿cómo corriges? ¿No? Entonces, yo no les estoy dando un montón de datos, quiero que entiendan
cómo es que la data a nivel mucho más rudimentario, es lineal, y es algo que ustedes pueden tomar cuando recién comenzaron hace unos años, se puede utilizar para e-commerces ahora que están comenzando. Gestión de operaciones, hay ERPs que son gratis, que se pueden conectar a un e-commerce. Finanzas y fraudes, tienen que tener alguien que, el contador o alguien que te gestione el administrador, que entienda cómo es que la data que entra en las operaciones, cada parte del proceso cuesta cierta cantidad de plata y dónde pueden haber fallas. Porque es el financiero es exactamente donde, ese hueso donde encuentra dónde está goteando. Y tiene que ser alguien muy metido y que entienda todo el flujo, y eso solamente lo puede hacer a través de la data. Y el NPS es un indicador de la satisfacción del cliente, de la calidad de las operaciones del servicio que estamos dando. Y si uno, por ejemplo, uno sabía que el NPS comenzaba a bajar, sabías que las ventas iban a bajar en las siguientes 2 semanas. Entonces, el NPS es tu indicador de qué tanto vas a crecer o vas a bajar y dónde estás fallando, pero tienes que tomarlo en serio. Entonces, a pesar de que muy poca gente a veces contesta en las encuestas, uno tiene que hacer el trabajo de escucharlas y hacer mucho trabajo, entender cómo es que toda la operación cae dentro del NPS para mejorarlo. Eso es una cosa muy general que es mucho más aplicable, les voy a contar, a los e-commerces que tenemos en este momento. Pasamos ahora a un Mercado Libre. Y Mercado Libre, obviamente, estamos hablando de una empresa que es la más grande, el e-commerce más grande y el fintech más grande de Latinoamérica. Estamos hablando de miles y miles de dólares de unidades vendidas, billones de vendedores, de compradores. Para que tengan una idea, tenemos más o menos 638 millones de habitantes en Latinoamérica, cerca de 638, más o menos 320 y tantos compran en Internet. De esos 300, 200 ya están comprando en Mercado Libre. Estamos hablando de más del 2/3 de la población que compra en Internet lo hace a través de Mercado Libre, son usuarios de Mercado Libre. Y lo que sí hace muy bien Mercado Libre es Es la empresa más valorada de América Latina, ¿no? tal cual. Incluso es más grande ahora en fintech que en e-commerce. Y fintech fue algo que nació para apoyar lo que era la parte del marketplace. Estamos hablando de, están más de 18 países en Latinoamérica, tienes muchísimos empleados, y no estamos hablando de un Estados Unidos o un Asia. Estamos hablando de Latinoamérica, en Argentina, en un país con mucho caos político, pero aún así es una compañía completamente emprendedora y que cree en la democratización del comercio. Es decir, yo pongo las reglas del juego y quiero que el emprendedor, chico, grande, mediano, venga y juegue y pueda ganar. Entonces, lo que sí tiene muy bueno es la gestión del catálogo de marketing. Para entender lo que es el catálogo, a diferencia de Amazon, que tiene los catálogos unificados, es decir, yo quiero vender un par de zapatillas y compito con los mismos vendedores por esa publicación y tiene varias ofertas en su publicación. En cambio, en Mercado Libre, lo que tienes es cada uno pone su publicación, entonces tienes un catálogo enorme. Y la gestión de ese catálogo tiene que ser impecable. Entonces, en base al catálogo, que es enorme, tiene que haber entonces un buscador muy bueno, muy potente, y un algoritmo que te muestre lo que quieres buscar. Entonces, como tienes muy grande el catálogo, yo puedo poner cualquier cosa, incluso fallas ortográficas, y me va a dar un resultado. Y ese resultado me va a dar o sea, me va a dar un ranking, me va a dar unas posiciones, ¿no? Me va a dar 20 páginas de opciones. Y lo que es bueno desde el punto de vista del vendedor es que Mercado Libre realmente toma muchísimos datos para presentar ese algoritmo. Entonces, yo soy un jugador dentro de un vendedor pequeño, tengo la opción de realmente ganar una posición alta si es que hago las cosas bien. Entonces, el catálogo es una ventaja porque puedes hacer mucho marketing personalizado, pero lo que realmente funciona es que su buscador, su algoritmo para darte las respuestas es muy acertado. Entonces, yo siempre entro al Mercado Libre a buscar, por ejemplo, cualquier cosa y me va a dar lo que quiero encontrar porque, o lo más aproximado, y hay muchas ventas en base a eso. Entonces, no solamente es el catálogo, sino es el performance de los vendedores. Estamos hablando de cuántos productos tienen, la calidad de los productos o de las publicaciones, cuántas ventas tuvo, cuántas fallas tuvo, cuántas cancelaciones tuvo, todo. Y en base a eso hace un ranking muy agresivo. Entonces, desde el punto de vista el potencial de catálogo es porque tiene un buscador muy fuerte.
Otra cosa que sí hace muy, muy bien Mercado Libre es la gestión de transacciones a través de Mercado Pago, que es su segunda rama. Estamos hablando de Marketplace, pero les quiero hablar de eso porque es interesante. Lo que han hecho es que a través de todo el historial que tienen ellos, estamos hablando de más de 15 años o 16 años, si no me equivoco, de vender en Latinoamérica, tienen una base de datos enorme en base a quién vende qué, cómo se porta, cuándo cancela, etcétera. Y eso lo utilizaron para crear Mercado Pago y decir, ok, yo voy a procesar esto a través de Mercado Pago y todas mis órdenes ya no van a ser contraentrego, ya no van a ser confiando en que el vendedor recibió el pago, etcétera, sino que todo lo voy a canalizar a través de mi procesadora y voy a cuidar al vendedor y al cliente. Y estamos hablando de millones de transacciones, estamos hablando de, si no me equivoco, déjame revisar, estaba justo viendo esa información. Eh, Estamos hablando de 200 millones de compradores, vendieron más de 7 billones de items, perdón, 7 billones de dólares, 244 millones de items a 38 millones de compradores y 4 millones de sellers, que es 146%. Y en cuestión de pagos, estamos hablando de 730 millones de transacciones a 62 millones de pagadores. Esto es importante porque en base al número de transacciones, ellos han podido dar créditos. ¿Qué significa esos créditos? No solamente somos la procesadora de pago desde el punto de vista de mercado pago, procesamos tus pagos y te aseguramos de que todo va a salir bien, y eso aumenta la confianza muchísimo, sino que yo puedo dar créditos a clientes y puedo dar créditos a vendedores. A clientes yo les dejo comprar, sabiendo que me van a poder después pagar, entonces compran a crédito cuando no tienen mercado pago, no tienen fondos, porque ya tengo un historial de cuánto me compran, ¿no? Y desde el punto de vista del vendedor, yo le puedo hacer adelantos de pago. Por ejemplo, tú vendes en Mercado Libre y te pagan a los 7 días o a los 15 días, dependiendo de qué tan el tamaño de la venta, las quejas, etcétera. Mercado Libre puede dar créditos a vendedores para que tengan dinero más rápido, sabiendo que son vendedores que tienen X años vendiendo X ventas y hay una gestión de riesgo bastante agresiva. Entonces, ya no solamente estamos hablando de que pueden vender muchísimo, sino que pueden apoyar con créditos a clientes y a vendedores. Y algo que a mí me gusta mucho de Mercado Libre es ese aspecto súper abierto que tienen, es la parte del API y el Open Ecosystem. ¿Qué significa esto? Cuando el Mercado Libre comenzó, ellos pensaban, ok, yo voy a trabajar en mi catálogo, pero había muchas cosas que los vendedores, por ejemplo, querían, que era tener, por ejemplo, sistemas para poder gestionar su catálogo mucho más rápido, porque tenían, por ejemplo, qué sé yo, 200 ítems, y el catálogo era muy manual. Entonces, Mercado Libre, en vez de decir, yo voy a preparar un reporte interno como a veces tienen otras compañías, yo voy a dejar que el vendedor entre y pueda sacar toda la información que desee. Y entonces yo voy a abrir mis APIs. Y viene un desarrollador que puede leer mi manual y puede entonces crear sistemas para poder sacar esa información, porque yo no quiero desviar mi mirada en lo que quiero hacer bien, que es la parte de crear catálogos, marketing, mercado pagos, etc. Y entonces Mercado Libre abrió su data. Y eso, uno, no hizo que, o sea, no desvió su foco en lo que hace bien, sino que también creó todo un ecosistema alrededor de Mercado Libre de desarrolladores que solamente están ligados a poder apoyar a los vendedores, especialmente los más grandes, a través de APIs, ¿no? Entonces, Mercado Libre no es alguien que diga yo me tapo, yo me cierro, sino que es háganlo. Tengo esa data, obviamente hay límites, pero yo no quiero ser el concentrador a veces como otras compañías que solamente quieren tener el poder de la data, es decir, no, yo la abro para que con esa data uno puedan trabajar mucho más rápido. Entonces, si ustedes revisan la página de developers, y eso ha sido desde el inicio, y cada vez iban mejorando la accesibilidad para tener diferentes tipos de operadores que puedan apoyar a vendedores a vender mejor en Mercado Libre. Y lo segundo es también que hacen ellos es la parte de Melee Challenge, si ustedes entran ahí, es de vez en cuando, hacen, o sea, yo sé que es por lo menos una vez al año, sacan diferentes concursos a desarrolladores para tener más ideas. Obviamente de ahí hacen contrataciones, etcétera, pero es mucho el espíritu de Mercado Libre. Saben que la data es súper importante
pero no se van a dar abasto para procesarla todo. Entonces lo que hacen es abrirle, decir, ok, si yo te doy esa data, ¿cómo tú desarrollas? Creo que este año el reto es cómo desarrollas una mejor gestión de inventario, ¿no? Entonces vienen desarrolladores con la data, mejor diseñar sistemas para poder hacer la gestión de inventario. Y obviamente en concursos, etcétera. Y eso es lo que hacen en general, abren las puertas a otros que quieran agarrar la data y puedan utilizarla y avanzar en conjunto, porque si el vendedor con una herramienta externa puede trabajar mejor en Mercado Libre, mejor ganamos todos. Y eso también es parte de la mentalidad. Otra cosa que también han hecho es, han abierto una escuela interna, Data Center, si no me equivoco, que se llama, o Data Development Center, una cosa así, donde toda persona de la compañía, sea el puesto que sea almacén, sea marketing, sea lo que sea, puede tomar cursos en línea para tomar clases de data, en este caso, de BI, de diferentes cursos. Y mucha de la cultura, Mercado Libre está dirigida a que haya mucho autoemprendimiento dentro, entonces, internamente de la compañía. Entonces, lo que hace la gente es, obviamente, aprendes un 60%, 70% de tu carrera, la haces en el puesto donde estás, porque van aprendiendo nuevos retos y tú vas aprendiendo. 20% lo haces con estos cursos, de un 10% y es una educación formal, ¿no? Entonces, a mucha gente no necesita tener una maestría para llegar a ciertos puestos, pero es porque hay mucho, Mercado Libre espera que haya mucho empuje interno. Y a partir de estos cursos la gente puede tomar clases y ahí simplemente moverse de puesto. A mí lo que se hace en Mercado Libre es que se empuja mucho que haya mucho movimiento dentro de las compañías a diferentes áreas, Mercado Libre, a diferentes países, o se va también y cubre Mercado Pago, o que haga mercado publicidad, etcétera. Entonces, en general, la cultura está basada en que la data es importante, todos deben tener acceso a la data, cómo le sacamos el jugo a la data lo más rápido posible, cómo tienen acceso, por ejemplo, a herramientas como Tableau, BigQuery, etcétera. Todo el mundo para poder, si hay más ojos mirando la data, y no tengo que estar yo guiando y censurando la data o controlando la data, somos capaces de encontrar nuevas soluciones, crear nuevas herramientas, etc. Entonces, es mucho de cultura a partir de la data, pero con mucha libertad. Entonces, eso es algo que Mercado Libre lo vamos a seguir viendo en los siguientes años, porque obviamente hay un control de la data que es muy sensible, pero en general se quiere democratizar el acceso interno y también un poco externo. Y hablamos de Amazon, estamos hablando de el gigante de Amazon, ¿no? Data en Amazon es como la Biblia. Y eso no es tanto por la data en sí, sino porque demos 2 pasos atrás y sabemos que Amazon es customer centric, se basa en el cliente. Incluso uno de los principios que tienen es customer obsession, ¿no? Todo, absolutamente todas las decisiones que se toman es en base a clientes. Se han matado ideas muy buenas en base o según el impacto que iba a tener en el cliente, ¿no? Entonces, pero para hacer eso bien, tú para ser obsesivo con el cliente y tomar las mejores decisiones en base a clientes, tienes que hacer 2 cosas. Una es hacer las cosas impecablemente. Y déjame un ratito, creo que me están dando... No, quedan 5 minutos, sí, para Ya, sí. la siguiente parte. Para hacer las cosas bien tienes que ser obsesivo con tus operaciones, tienes que ser impecable. Y 2, tienes que saber todo del cliente, incluso más que el propio cliente. Estamos hablando de tener una visión 360 del cliente. Amazon, para que tengan una idea, toma más de 200.000 puntos entre data real y data histórica de cada orden. 2.000 puntos. Estamos hablando de millones de órdenes al día a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, ¿no? Entonces, para que vean la cantidad de data que se acumula y tiene que haber todo un proceso de captura, gestión y después uso, ¿no? Pero una de las cosas que se hacen muy bien es también que a nivel cultural esto ya se ha incorporado. No es el equipo de BI o el equipo de los que hacen coding, no, la data está ahí, todo el mundo lo utiliza y en todas las áreas. Las decisiones que se toman son en base a data. A mí me parece, siento que mi experiencia de 20 años me dice, no me importa tanto todos esos factores, sino es qué te dice la data en ese momento, en qué te basas. Los famosos one-pagers o los six-pagers que se hacen,
incluso te enseñan a cómo escribirlos para quitarles el floro, como decimos en Perú, y que me des la data. Dime exactamente en qué se basa tu actividad. ¿Tienes una intuición? Ya, pero ¿qué data tienes para apoyar tu intuición? ¿No? Entonces, es algo que se hace muy, muy fuerte. Para mí fue muy, muy difícil encontrar cuáles eran las cosas que realmente hacía Amazon, de todas las cosas que hacen muy bien, pero creo que en estas estamos, déjame ver, son las más fuertes. La data que utiliza Amazon es súper potente para el search, ¿no? Amazon incluso es mucho más popular que Google y otros buscadores cuando estamos hablando de búsqueda de productos, información de productos, ¿no? Es el número uno a nivel de Estados Unidos y en un nivel mundial están subiendo bastante, ¿no? Eh, y lo que hace Amazon es, con la data que tiene de cada ingreso, mejorar sus recomendaciones de búsqueda, ¿no? También las palabras, los keywords, etcétera, y los va afinando. Algo que me parecía súper interesante, no solamente porque tienen un catálogo enorme, tienen un montón de palabras, sino que van buscando nuevas fuentes externas y internas. Entonces, por ejemplo, uno tiene un Kindle y va leyendo y va subrayando ciertas palabras, y ese buscador llega hasta Kindle y en base a los que tú subrayes, te va a mejorar y afinar las recomendaciones de los libros que vas a leer antes de que termines de lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, ya mis recomendaciones van cambiando con cada highlight o con cada frase resaltada que yo tengo en mi Kindle, porque ya que ellos quieren saber qué te van a dar. Están mejorando, por ejemplo, Alexa y Echo, para que sus patrones de reconocimiento de voz sean cada vez más finos y puedan también mejorar tus recomendaciones. Y todo eso, todas las herramientas que sean Alexa, sea mi Kindle, sea Echo, sea todo lo que tenga en general, todos mis contactos con Amazon por cualquier frente realmente en mi canal están integrados en un solo lugar. Entonces yo no tengo que ir a una base para buscar qué hizo Pamela en su Kindle y después a otra base, sino que todo está integrado y me agarran enviada. O sea, no tengo que hacer ningún cambio, sino que ellos ya saben dónde he estado y en base a mis búsquedas pueden hacer mejores búsquedas. También lo que hacen mucho es, tienen muy buenos crawlers y van y revisan, se mapean toda la competencia. Es uno de los web crawlers mucho más agresivos y potentes que hay. Y entonces no solamente están al tanto de lo que uno busca en su buscador, sino que también están al tanto de qué palabras están apareciendo en otros lados. Y entonces tienen súper bien mapeado cuáles son los buscadores de palabras, de tendencias, para yo poder afinarlas en la página web en Amazon y también para dar las recomendaciones en mis equipos de compras, para que ellos puedan ir afinando cuáles son los productos que van a comprar. Entonces, esa parte de search es muy, muy fuerte. Después está la parte de recomendación. Entonces, no solamente saben absolutamente todo de mí, lo que yo le he dado, como mis direcciones, mis tarjetas de crédito, etcétera, todos mis comportamientos, y que compro, yo que compro a las 11 de la noche, y si compro a las 4 va a ser 20 minutos, y si compro a las 11 de la noche van a ser 2 horas, qué sé yo. Todos mis patrones de comportamiento los conocen. Y cuando eso tú lo tienes a nivel masivo, estamos hablando de miles y miles de millones de puntos de datos, puedes tú comenzar a mejorar perfiles, ¿no? Aparte que también utilizan fuentes de datos externas como los censos, etcétera, y data demográfica para poder afinar y decir, ok, formo patrones en base al consumo, en base a tu dirección, a dónde envías el paquete, etcétera. Y eso hace que sus recomendaciones sean exactas y precisas, o sea, cada vez son mucho más exactas y hasta se dan el lujo no solamente de tener recomendaciones muy, muy buenas, sino que llegan, si no me equivoco, es el 35% de ventas es en base a sus recomendaciones. Son recomendaciones, no solamente lo que tú buscas, sino recomendaciones de los que compraron esto también compraron lo otro. O si yo compro esto hoy día, yo sé que en un mes voy a querer las baterías o voy a querer el complemento, o porque en el caso de Amazon Mom, yo sé que si comienzo a comprar ciertas cosas, ellos por mis compras pueden identificar si estoy embarazada y si estoy embarazada, en cuánto tiempo voy a estar comprando ropa de bebé y en cuánto tiempo voy a comprar pañales y cuánto tiempo la ropa va a cambiar de 2 meses a 6 meses a un año, y todo eso lo tienen finísimo, son programas enteros, y entonces sus recomendaciones hacen que tengan adicionalmente 35% más de compra. Es brutal la fuerza de recomendaciones. Y tanto es así que lo vamos a ver después en punto de operaciones. Yo puedo recomendarte, hay un programa donde uno se inscribe y Amazon, como sabe tanto de mí, me manda productos a mi casa que cree que me van a gustar.
Y entonces tú te inscribes, te llega un paquete mensual, tú lo recibes y si te gusta te lo quedas y si no lo devuelves gratis. No te costó ni el shipping, no te costó nada y ellos, si tú te lo quedas en cierto tiempo, te lo cargan en tu tarjeta, ¿no? A ese nivel de recomendación, de conocimiento del cliente está Amazon, ¿no? Después está el tema de pricing, porque sé que tenemos 5 minutos, voy a correr en estas dos últimas. Pricing es un pricing dinámico. Ellos, en base a mis comportamientos, van a cambiar el pricing de las cosas que yo busque cada 10 minutos. Entonces ellos tienen acceso a data externa, saben cuánto es el pricing de lo que estoy buscando, de lo que he estado buscando, y acceso a mis buscadores, etc. Y me pueden dar un precio que no va a ser el mismo que le van a dar a otra persona, porque también tienen acceso a mi shipping. Que lo más probable es que por probabilidad yo lo envíe a la casa de mis papás o en vez de mi casa. Entonces, en base a eso, dicen, ok, te voy a dar este precio, ¿no? Y es dinámico. Y eso hace que las ventas en los últimos 4 años, solamente por pricing, hayan subido 25% anualmente. O sea, es brutal que solamente porque tienen la capacidad de cambiar los pricing a nivel de persona, hayan tenido 25% más en ventas anualmente. Y finalmente está la parte de operaciones. O sea, obviamente son unos monstruos que ya ahora tienen aviones y tienen aeropuertos propios, no tienen áreas de aeropuertos propios, le están ganando a FedEx y le están pagando a UPS y a USPS. Y son impecables porque ellos no solamente tienen toda la información de los productos, de tal manera que en sus almacenes, cuando llega una orden, ellos te dicen qué caja tienes que agarrar antes de que tú pongas los productos. O sea, te dicen, usa la caja 4, tú bajas la caja 4 y recién pones los productos que van a entrar. A ese nivel de recomendación. Pero también lo que están haciendo es mejorar los algoritmos, porque ya ahora están a nivel de ciudades y pueblos en Estados Unidos donde hay una cobertura súper densa, pero en base a las compras, entonces yo puedo predecir. Entonces ellos tienen dark stores, donde agarran por ejemplo, los productos y dicen, ok, dentro de esta zona, lo más probable es que en los siguientes meses, en base a ventas pasadas y los comportamientos que han tenido, van a pedir estos productos con mucha seguridad. Y entonces ellos preenvían, y eso está patentado, solamente Amazon no tiene, preenvían estos productos a ciertos almacenes cerca de ciertas zonas, porque saben que la gente de esas zonas los va a comprar. Entonces ya no tienen, o sea, no estamos hablando de almacenes grandes, estamos hablando de tiendas oscuras que son tiendas, o sea, chicas, de donde salen motorizados, donde salen personas a entregar, pero ya han preenviado algo que ellos saben que se va a consumir. Entonces tienen esa cantidad de data histórica a nivel ya de no ciudad, de nivel de barrio. Y eso está patentado, nadie más puede hacer la tecnología. Entonces, lo brutal de las operaciones es que cada vez son mucho más agresivas y eso lo hacen también, no solamente, como le decía, en el caso de Mercado Libre y en el caso de Linio, esa información, ese acceso a la data no es de un equipo, es a nivel de todos y se hace que de tal manera que todos piensen en data, te contratan para ver qué tan analítico eres, seas el área que seas, marketing o lo que seas, o ventas, ¿no? O seas técnico. Y te dan herramientas todo el rato para que tú puedas traquear tus medidas, tener nuevas ideas, presentar tus ideas, y casi todas las mejoras que han habido son de gente que se han cambiado y han tenido acceso a data y están tratando completamente de mejorar las operaciones en base a data. Entonces, hay miles de ejemplos que les puedo dar. Yo sé que tenía 5 minutos, tenía una lista como de 20, estaba tratando de apuntar todo para acordarme, pero como decía, si data es un reino, Amazon es el rey. Y es brutal lo que hacen. Y es lindo porque en verdad es apasionante para las personas que quieren entender esto y no hay un área, es todas las áreas, ¿no? Entonces, hay muy buenos libros sobre este tema, pueden googlear, les puedo dar información después o en la clase, en el curso van a aparecer todos estos detalles, pero en verdad es muy interesante cómo es que le han sacado de jugo y han logrado el liderazgo que tienen a nivel mundial en base a la data. Creo que eso es todo. Tenía un slide más que era, para un e-commerce, sea el e-commerce que sea, imagínense ustedes navegar, estar piloteando un avión en una zona que no hay luces, afuera estás de noche y tienes que pilotear el avión y no hay ningún indicador. Y lo que tú tienes es un buen control de mando. Y el control de mando tiene que ser capaz de decirte la altura, todo. Eso es la data. Entonces, no importa el e-commerce que sea un e-commerce B2B, sea un C2C, sea un marketplace, sea un e-commerce mixto, sea uno de zapatillas sea de belleza, el e-commerce que sea, si tú tienes
interiorizado el tema de data y utilizas buenas herramientas que no tienen que ser las más caras o las más grandes, sino que entiendes el concepto, puedes gestionar un e-commerce exitosamente y no ser parte de ese 90% que va a fracasar en 4 meses. Esa es la idea, darte herramientas para que puedas volar y no a ciegas. Muchísimas gracias, Pamela. Espectacular historia y debo decir que, y seguramente todos los participantes estarán diciendo lo mismo, oye, esta era una charla de e-commerce, ¿no? Pero Pamela ha hablado de data, ¿no? Y no solo de data, sino de las capacidades analíticas que hay que tener, del poder computacional para poder generar recomendaciones en línea rápidamente en millones de transacciones y digamos, decías que hasta las recomendaciones iban también hasta en la parte interna del mismo Amazon, por coger el último ejemplo que contaste. Así que, o sea que le decía al operador qué caja tenía que coger para armar el siguiente paquete, ¿no? Entonces, realmente impresionante y de eso se trata un poco lo que vamos a hablar en los siguientes minutos antes de entrar a las preguntas. Vamos a intentar hacerlo en 5 minutos todo. Te voy a pedir que me regales la pantalla para poder compartir unas láminas, pero por lo pronto hay 3 preguntas en el partidor, así que están espectaculares las 3 preguntas, así que vamos a robar 5 minutos solamente para atender los protocolos de UTEC. Nosotros en UTEC, como parte de la Academia de Ciencia, Datos e Inteligencia Artificial, hemos lanzado este programa al mercado. Ya esta es su segunda edición. El año pasado corrimos la primera versión. Este año es la segunda edición. E-commerce impulsado por datos es básicamente un postulado que recoge todo lo que Pamela nos ha contado en la charla de hoy. Es como diciendo, es imposible que intentes hacer e-commerce si no tienes la capacidad de crear valor con datos, ¿no? Está dirigido a un amplio rango de profesionales, todos aquellos que ya estén vinculados a proyectos, ya sea en sus propias compañías o trabajando para compañías corporativas grandes de comercio electrónico, o para aquellos emprendedores, consultores, directores, es decir, todos aquellos que están alrededor de esta movida que sin duda ha sido trastocada por COVID, ¿no? COVID ha acelerado 5 años probablemente la penetración de este tipo de comercio, ¿no? Hablo a nivel de usuarios y también a nivel de marcas, fabricantes y empresas de retail, ¿no? Que se han tenido que involucrar en este mundo. El programa, rápidamente, para que se familiaricen, son 14 semanas, ¿no? Es 100% sesiones en vivo, a través en línea, ¿no? No es presencial. Arranca el 27 de abril, todavía tenemos algunas semanas por delante para gestionar la matrícula. Las clases regularmente son martes y jueves de 7 a 9 de la noche. El costo está aquí. Hoy día me parece que va a intervenir alguien de UTEC para compartirnos algunos datos excepcionales. Del programa no voy a tomar más tiempo para compartirles el programa porque a los que tengan interés pueden luego vincularse. Más bien dejemos espacio para que Gisela Zúñiga nos comparta su sorpresa hoy día. Adelante, Gisela, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por la clase, maestra, y también agradecerle a los participantes por conectarse al evento. Mi nombre es Gisela Zúñiga, asesora comercial, quien junto a María Mamani estamos para apoyarlos con informes e inscripciones. Bueno, también indicarles que, como ya se había mencionado, estamos iniciando para el 27 de abril los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, ¿sí? Además, por la conexión, también mencionarles que se está activando un descuento especial, ¿sí? Y también pueden financiar la inversión en cuotas, y esto es sin intereses. Ahora, como nuestras vacantes son limitadas, sí los animamos a que puedan inscribirse ya y participar del programa. Se les agradece por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias, Gisela. Sí, es la segunda edición. Hemos recogido muchos aprendizajes en la versión del año pasado y los invitamos a todos quienes tengan interés a
a inscribirse y a hacer sus consultas con el área comercial. Carlos. Permítame, retiro esta información y nos metemos de lleno al Q&A, que está interesantísimo, Gisela. Zúñiga, no, perdón, Ángel Pajita nos ha dado su primera inquietud. Aquí la comparto, Pamela, para que podamos atenderla y en los 8 minutos que restan podamos conversar sobre estos tres planteamientos, ¿no? En el caso de Ángel dice, estuve trabajando con la información disponible de las APIs de Mercado Libre para modelar el mercado de los equipos de telefonía móvil celular en Perú. Interesantísimo el Open Data, ¿no? Este mundo del Open Data, pero del sector privado, en este caso, fíjense. Interesantísimo. Y tengo algunas preguntas que no sé cómo responder. Vamos a ver si podemos ayudar. ¿Cómo es la respuesta del mercado o la elasticidad de la demanda frente a los cambios del precio? Es decir, elasticidad-precio basada en información de las APIs. Según la información analizada, precio, volumen, marca, modelo, etcétera, ¿cuáles son los celulares que... Bueno, es una pregunta muy puntual, tal vez responderla aquí porque habría que hacer el modelo para correrlo, pero si la elasticidad se puede calcular en base a la información que está en las APIs, ¿cuáles serían sus recomendaciones, considerando que además hay una comunidad, ¿no?, que atiende este tipo de cosas? Bueno, en este caso, como dices tú, es una pregunta muy, muy puntual. Sí se puede calcular la elasticidad en base a la data, pero tendría que revisar cuáles son los últimos, porque me acuerdo que en las APIs se paran ajustando para no dar cierta información, pero sí, en general, dado el mercado de celulares, según lo que me acuerdo cuando estaba manejando Mercado Libre, estamos hablando de algo que es muy, muy sensible, también por el acceso. O sea, Perú estamos hablando de todo tipo de clientes, entonces hay clientes que solamente van a comprar iPhones y hay gente que va a comprar definitivamente el más barato, ¿no? Y lo que ha hecho Amazon en ese caso, perdón, Mercado Libre, es afinar para que sean productos que son de vendedores profesionales, para que vayamos mejorando. Tenemos todo el tema de celulares a todo tipo de precio, pero sí hay una elasticidad muy, muy sensible, muy alta en base al precio, y también porque estamos hablando de un producto que cada año tiene por lo menos una versión. Entonces, y tienen una caducidad súper alta. Entonces, la elasticidad es alta en general, pero para ciertas marcas va a ser muy dura. Hay gente que se va a comprar el nuevo iPhone todos los años porque lo quiere comprar, ¿no? Entonces, tú vas a tener, desde el punto de vista que tú me dices, ¿cuáles son los lugares que te recomendarías vender por la empresa? Depende cuál es tu estrategia. Entonces, si estás hablando tú de qué cliente quieres tener, vas a escoger ciertas marcas y cierta elasticidad. Depende también de tu proveedor, ¿no? ¿Con quién vas a hacer el acuerdo? Porque en base a eso tú vas a poder tener flexibilidad. Es un poco difícil decirte, tienes que apostar por estas 3 marcas porque no sé cuál es tu estrategia de mercado. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones estratégicas para el área encargada? Yo creo que eso es el paso anterior. ¿Cuál es tu estrategia? ¿A quién es tu audiencia? ¿A quién le quieres vender? Si quieres ser un todista, entonces estás hablando de otro juego. Si quieres ser un especializado que aparte de celulares venda otros productos de alta gama, ahí se ajusta, ¿no? Entonces yo creo que más que darte una recomendación de qué precio tienes que tomar, es decir, o que piensa en la estrategia, te acompáñate de los jugadores de esa estrategia, o sea, las marcas que van a acompañar. Pero si estamos hablando de data y estás usando una data de Mercado Libre, la data solamente te va a servir si es que estás viendo cómo te acompaña en tu estrategia. Es bien difícil utilizar la estrategia de un todista, que Mercado Libre es un todista, para algo que te diga, tú quieres vender algo muy barato o muy caro, ¿no? Y la comunidad es interesantísima, ¿no? Cómo genera valor la comunidad, porque tú tienes un problema y lo puede resolver alguien de la comunidad, estoy seguro que lo puede resolver. Así que interesante. Marco Antonio Gavino nos dice, bueno, te felicita, Pamela, por tu brillante exposición. La consulta es sobre el futuro del e-commerce en Perú o en América Latina, ¿no? Habla de automatización, de inteligencia artificial, realidad aumentada, es decir, todas estas, la convergencia tecnológica alrededor del e-commerce, ¿no? O sea, cómo e-commerce ha ido utilizando una serie, considerando que ahora tenemos hasta metaverso como parte probablemente de esa influencia, ¿no? ¿Cómo estamos en Perú comparado con América Latina? Somos uno de los más lentos, hay que decir, en cuestión de crecimiento, de volumen. Tenemos un Argentina y Brasil que son gigantes, México son gigantes, ¿no? Pero en cuestión de crecimiento somos uno de los más empeñosos, en el sentido de que hay mucho más adopción, porque teníamos poca gente que compraba, y en pandemia todo el mundo se ha metido, todo el mundo y su mamá, ¿no? Porque antes hay generaciones que no se metían y han tenido que. Entonces, en cuestión de masa, todavía nos comparamos con un argentino, un México, un Brasil,
pero en cuestión de adopción estamos creciendo aceleradamente. Y lo bueno es que estamos haciéndolo de una manera agresiva, casi todo el mundo se quiere meter, todos los retailers, hay bodeguitas que han comenzado a meterse, entonces hay mucho más accesibilidad. No estamos comparados con otros países, como decía, en volumen, pero hay gran empeño. Lo que también está apoyando en la parte de Latinoamérica es que estamos teniendo un mercado bastante joven, que no tiene a veces mucha capacidad adquisitiva, pero tiene mucha curiosidad. Entonces, Latinoamérica en unos años va a ser uno de los punteros en cuestión de crecimiento acelerado, porque tienes mucha masa joven comparado con otras geografías como Europa, que tiene más gente mayor, ¿no? En el mundo, obviamente, también Asia lo hace digitalmente todo, ya tienen un metaverso en sus propios, o sea, China tiene metaversos paralelos a los que todo el mundo conoce, o sea, ellos ya viven en un mundo que tiene mucho ese metaverso, mientras que en Estados Unidos y en Latinoamérica todavía ni siquiera se despierta, ¿no? Automatización definitivamente estando en todas las industrias, estamos hablando de, tú mencionaste, Carlos, que no solamente son los retailers o los e-commerce los que están haciendo, sino que los operadores que apoyan tienen que automatizarse, o sea, tú no puedes tener operadores logísticos que sigan haciendo paquetería como antes entregaban sobres, ¿no? Tienen que cambiar operaciones y tienen que automatizarse completamente, incluso la gestión de almacenes, etcétera. Inteligencia artificial, hay desarrollos más en otras industrias, más o sea, en el sentido de que, por ejemplo, tiene inteligencia artificial en lo que es, por ejemplo, banca, o tienes otro tipo de desarrollo más que en e-commerce, porque en e-commerce todavía estamos yendo un poco más atrasados, pero hay gran potencial para hacer eso. Realidad aumentada se está dando más en Asia, pero van a llegar acá. Y lo bueno es que muchas de esas cosas que están ya en otros lugares, en los siguientes 3 años, se van a dar en Perú muy agresivamente, porque estamos hablando de desarrollos de apps, de influencias o de plugins que se pueden conectar en todos lados. Entonces, incluso muchos emprendedores de e-commerce que van a comenzar a hacer estas cosas no van a tener que ser completamente conocedores de tecnologías. Mucho drag and drop. No van a tener que codificar, pero hay mucho el no code, hay muchas herramientas no code que simplemente tú conectas y tienes una persona que sepas cómo conectarlas bien y puedes utilizarlas, ¿no? Entonces, hay desarrollos que estamos viendo de, por ejemplo, compras zapatillas, donde tú usas el app, te la pones en el pie y te recomiendan qué marca de zapatilla, o sea, qué zapatilla te van a dar, qué diseño, de acuerdo a tu pie y cómo se va a ver en tu pie, ¿no? Entonces tú lo haces con tu celular. Y ya esto está pasando en Asia y había, no me acuerdo con el nombre de la compañía, ya estaba en Latinoamérica, y tú te ponías el app así, mostrabas tu pie y te decía, así se va a ver en tu, ¿no? O lentes, tú agarrabas y te ponías el app, así como tienes para TikTok y tienes ahora los covers y las cosas que utilizas para tomar fotos, cómo se iban a ver los lentes en la cara, porque los lentes tú tienes que ponértelos en la cara. En cambio, con esta tecnología, tú puedes vender ese tipo de productos sin tener que tener mucho desarrollo tecnológico. Entonces, volviendo a la pregunta, Perú es un poco más joven, menos gente, pero estamos acelerando mucho. En Latinoamérica no somos los punteros, pero somos uno de los más empeñosos y somos uno de los mercados interesantes de observar. En el mundo estamos viendo que vamos a tener mucha influencia de Asia, que viene con fuerza, pero si tenemos mucho contagio, yo creo que vamos a tener capacidades de experimentar mucho. Esperemos que la situación económica nos ayude también, pero hay mucho para hacer. Y en las operaciones vamos a avanzar bastante agresivamente. Especializarnos en algo específico, yo diría conocimiento. O sea, hay muchos cursos muy buenos de e-commerce, pero ninguno te da esa misión completa de para qué estás haciendo eso y cómo, qué herramientas tienes que tener. Te dicen, a ver tu página web, que es bueno, pero no te dan más herramientas. Y es ahí donde creo que tener ese conocimiento de, sea e-commerce, o sea lo que sea logística, sea minería, sea lo que sea, la data es algo importante. Entonces yo creo que a nuestras alturas, o sea, es en el momento, tener ese entendimiento de data o de herramientas de data, sea la industria que sea, es importante. Y nuestros hijos definitivamente tienen que aprender a codificar, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo que pretende el programa realmente. Es un e-commerce, pero o sea, es un e-commerce que pretende construirse desde las capacidades de analítica de datos, ¿no? Que te permitan controlar la operación, bueno, todo lo que has contado hoy día, ¿no? O sea, casi no hay aspecto del comercio electrónico y el programa cubre muchos aspectos del comercio electrónico, pero todos van a tener un profesor especializado
en cada materia con un caso de uso de datos al inmediato, ¿no? Creo que esa es la riqueza del programa que estamos presentando. Dicho sea de paso, Pamela es miembro del Consejo Consultivo. Ya para ir cerrando, lo quería mencionar porque tendremos oportunidad de seguir comentando y conversando y así, recibiendo preguntas ya en el desarrollo del programa. Ojalá se animen quienes están presentes. Se nos ha ido el tiempo, yo feliz de la vida, por supuesto, y creo que todos también, porque estamos recibiendo permanentemente felicitaciones en el chat, Pamela. Te dejo ya para que te despidas y ir cerrando ya protocolarmente el evento. Adelante, Claro. por favor. Gracias, Carlos. Un gusto realmente hablar de eso. O sea, pueden ver que es un tema que me apasiona. A pesar de que no soy ingeniera de software, en verdad yo caí en este mundo y creo que tener las herramientas adecuadas hacen que todo el mundo pueda jugar, sacarle el jugo. Hay mucho potencial en nuestro país, no solamente en e-commerce, sino en general, pero creo que esto va a ser un curso muy interesante, con una perspectiva que yo no he encontrado en ningún otro programa de cualquier otra sede educativa. Estamos agarrando e-commerce desde la parte central para que funcione, ¿no? Y las personas que gestionen un proyecto o un negocio puedan hacerlo sabiendo qué es lo que se tiene que hacer o por dónde se tiene que hacer sin tener que ser especialistas. Y eso hace que sea mucho más potente, vendan lo que vendan. Entonces la idea es darle a ustedes herramientas para que puedan hacerlo bien. Un gusto, saludos desde Dallas. Gracias, Pamela. Solo para responder una inquietud que había, sí, la respuesta es dentro del programa haremos grupos de trabajo y desde la primera clase se les asignará un reto que tiene que ver justamente con el despliegue de todos los conocimientos que se adquirirán en el programa para que al final puedan hacer una exposición, una presentación de ese reto vinculado a estos conocimientos de e-commerce que ha mencionado Pamela. Muchísimas gracias nuevamente, Pamela, a todos los que participaron, a la UTEC. Ignacio, no sé si hay algo más para cerrar. Los dejo. Por el momento Un no. gustazo. Por el momento no, solamente a pedirles a los asistentes que nos vayan llenando la encuesta de satisfacción personal. Recuerden que siempre tenemos charlas de este tipo. Esperamos verlos en el programa de todas maneras. Y bueno, ya nos estamos viendo. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Listo, nos vemos. Gracias, Pamela. Hasta pronto. Gracias a todos.